grabando. Ya. Sí, profe. Más y bien, señoritas, buenas tardes, porque ahora sí ya estamos tardes. Vamos a terminar este tema de dinámica, el tema que hemos estado trabajando, pero vamos a terminarlo bien, porque aquí hay algo que me preocupa todavía, y es que tal vez algunas no han captado bien bueno, esto ya lo hicimos, esto también. Esto se parece al de la tarea, así que créanme, está bastante sencillo. El tema es con la descomposición vectorial. La descomposición vectorial es tal vez uno de los pilares más importantes de la física a la hora de trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar este vector descomponiéndolos en horizontal y vertical. Como muchas veces les comentaba, a ver, señorita, a ver, vamos a ver, la señorita Dayana Mendoza. Señorita Dayana Mendoza, ¿qué es más sencillo para nosotros? ¿Hacerlo oblicuo o vertical y horizontal nuestras fuerzas? Vertical y horizontal, profesor. Vertical y horizontal es la forma más sencilla de expresar un vector porque nosotros ya hemos escrito que vertical va a ser j o menos j y horizontal va a ser i o menos i. Siempre es mucho más sencillo trabajar con vectores vertical y horizontal. Las oblicuas siempre son muy complicadas. Hay que dejarlas al final. Estas no hay que considerarlas. Hay que siempre descomponerlas. ¿Y cómo lo descomponemos, profesor? Por ejemplo, señorita Zafiro Rojas. Sí, profesor. Señorita Zafiro, ¿este vector F va hacia arriba y hacia la D? Derecha. Derecha. Entonces, cuando yo los descomponga, ¿hacia dónde van a ir? Uno hacia arriba y el otro hacia la... Hacia abajo. Derecha, digo. Siempre uno hacia arriba y el otro a la derecha. ¿Por qué, profesor? Porque yo estoy, si este va hacia arriba y a la derecha, lógicamente, los vectores que van a descomponerse, pues van a ser hacia arriba y hacia la derecha. Siempre. Si mi vector va hacia abajo, hacia la izquierda, ¿hacia dónde se va a descomponer, señoritas? Señoritas. Igual hacia la misma dirección. Igual hacia la misma dirección, profesor. Si yo estoy yendo hacia abajo y a la izquierda, me va a generar un vector hacia abajo y un vector hacia la izquierda. Siempre en estas circunstancias. Siempre. Entonces, yo cuando descompongo utilizando mi fórmula de senos y cosenos, coseno para el lado X o para el horizontal y seno para el vertical, a mí siempre me tiene que quedar, señoritas, así siempre me tiene que quedar. Si a mí me tocó que debe ser derecha, pues mi letra I. Si me hubiera tocado izquierda sería menos I. Pero como es derecha, es I. Y para el vertical, pues tomamos J. Vertical J. Siempre esto de estar descomponiendo vectores es mucho más sencillo. Muy bien. Ahora, señorita Pierina Barrón. Sí, profesor. Señorita Pierina Barrón, una pregunta. Yo tengo una fuerza de 120 newtons hacia arriba y una fuerza de 200 newtons hacia abajo. Con esta fuerza de 120 newtons, ¿puedo cargar mi bloque o todavía se va a quedar ahí en el suelo? Yo pienso que... Mire, por ejemplo, yo tengo acá mi cinta y si yo la jalo con la suficiente fuerza, puedo moverla hacia la derecha. Pero si la jalo con más fuerza, puedo moverla hacia arriba. Cuando esta fuerza vertical no vence a los 200 newtons, ¿mi cuerpo va a quedar hacia arriba o hacia abajo? ¿O se va a quedar ahí en el suelo? ¿Se quedará en el suelo? Se va a quedar en el suelo. ¿Por qué, profesor? Porque esta fuerza no es lo suficiente para vencer a los 200 newtons. Siempre recuerden eso. Irina, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, ya tenemos, profesor, nosotros que esta fuerza hacia arriba no va a ser lo suficiente para mover la fuerza de abajo. Entonces, ahí podemos decir que el cuerpo está en equilibrio. Que la fuerza que va hacia arriba no puede compensar a la fuerza que va hacia abajo. El cuerpo está en equilibrio. Sin embargo, señorita Sofía Araujo. ¿Profe?
Señorita Sofía Araujo, ¿algo compensa esta fuerza horizontal, esta fuerza de 160 newtons? ¿Hay alguna fuerza que lo jale hacia la izquierda o solamente esta fuerza es la única que actúa? Es la única que actúa. Es la única que actúa, profesor, porque si vemos, el bloque pues solamente está jalado hacia la derecha, no hay nada que lo detenga hacia la izquierda. Como este no tiene un equilibrio de fuerzas, pues no tiene un equilibrio de fuerzas, no tiene que compense, entonces es aquí cuando tenemos que aplicar la segunda ley de Newton. Cuando las fuerzas no se compensan, cuando las fuerzas no se eliminan, debemos aplicar segunda ley de Newton. Es obligatorio. Siempre, 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 siempre. Si no hay que lo compense, pues segunda ley de Newton. Muy bien. Y la señorita, por acá, por acá, por acá, por acá. Ah, ya, la señorita Valeria Sánchez. Señorita Valeria Sánchez, una pregunta. Si yo tengo que mover una caja de 20 kilos, ¿es más fácil mover una caja de 50 kilos? ¿O cuál es más fácil de mover, la de 20 o la de 50? Muy bien, señorita Sánchez, la de 20. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil la de 20 que la de 50? Porque es más liviana que la de 50, tiene menos masa. Entonces, la fuerza está relacionada con la masa y también con la aceleración. La segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Siempre hay que recordar esto. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta fórmula que está aquí, esta ecuación, esta relación, es la que domina el movimiento. No necesitamos nada más. Gracias, señorita Sánchez. Entonces, señoritas, pregunto para todas, si yo tengo mi fuerza y tengo mi masa, ¿puedo o no puedo determinar mi aceleración? Sí. Sí, profesor, sí puedo determinar mi aceleración. Es nada más y nada menos que reemplazar mis valores y operar. Pero, señorita Tello, Briana Tello. Señorita, una pregunta. ¿Hacia dónde está yendo mi fuerza? ¿En qué dirección? Hacia la derecha. Si estoy yendo hacia la derecha, ¿mi aceleración hacia dónde va a ser? ¿Derecha o izquierda? Derecha, profesor. ¿Por qué? Porque debemos recordar que la dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza. Y esto se puede ver muy bien acá si observamos que, por ejemplo, cuando calculamos, el valor de I no varía. Entonces, ese valor nos está diciendo a nosotros que la aceleración va a ser en esa dirección, que va a ser hacia la derecha. Muy bien, ¿con eso acaba el problema, profesor? No, porque mi problema me pide desde el inicio, si este móvil comienza de reposo, ¿qué velocidad obtiene luego de 15 segundos? Señoritas, si yo tengo una aceleración y una velocidad, ¿qué tipo de movimiento estamos hablando? RV. ¿Quién dijo? ¿Quiénes dijeron? Escuché a Vargas y a Silva, creo. Sí, iba a decir, pero Sara lo dijo primero. Pero sí, eso. No se preocupen. Lo importante es recordarlo. Profesor, nosotros tenemos un movimiento uniformemente variado, un movimiento con una aceleración. Entonces, por eso, como les comenté en las clases pasadas, no nos importa exactamente solo un tema de física. Todos los temas de física se compensan. Por ende, tenemos que saberlos todos. Uno agarra al otro y agarra al otro. Son anidados. Muy bien. Entonces, si yo tengo aquí
que mi velocidad inicial es 0, mi aceleración es 8 metros segundos al cuadrado y mi tiempo es 15, pues recordando las ecuaciones de MRU, solo nos queda reemplazar. Así es como quiero que hagan en la tarea. ¿Qué valores tengo? ¿Qué fórmula estoy utilizando? Y que lo estoy reemplazando. No lo hagan por hacer. Por eso siempre se los pido encarecidamente. No lo hagan por hacer. Hay que hacer los pasos necesarios. Muy bien. ¿Qué es lo que hago, profesor? Pues reemplazo. 8 aquí, 15 abajo, mi velocidad inicial 0 y mi velocidad final, velocidad 3. Este 15 que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda 120 metros por segundo. ¿En qué dirección nos queda, señoritas? A la derecha. Hacia la derecha, profesor. Entonces, mi solución, si mi fuerza era hacia la derecha, mi aceleración es hacia la derecha. Derecha. Y si mi aceleración es hacia la derecha, mi velocidad, si yo comienzo de reposo, ¿hacia dónde va a ser? Derecha. Hacia la derecha. Señorita que sea, y ahorita le pregunto para ayudarle. Entonces, tenemos que si una fuerza es en una dirección, su aceleración también va a ser en la misma dirección. Y por ende, si su velocidad no tenía, su velocidad va a ser en dicha dirección. Siempre, siempre se va a tomar así. ¿Y qué sucedería si yo comienzo con una velocidad yendo hacia la izquierda? Si este bloque no está en el reposo, sino que este bloque está en la dirección menos i. ¿Qué va a ser mi aceleración? Que está yendo a la derecha, ¿no? Señorita Kesñay. Señorita Kesñay, ¿le escucho o la leo? Listo, le escucho. Si yo me estoy moviendo con 10 metros por segundo hacia la izquierda y mi aceleración es hacia la derecha, ¿esa aceleración va a ser que acelere o que desacelere? Perdón. Si yo me estoy yendo hacia la derecha con una velocidad Yeah. y mi aceleración es hacia la izquierda, ¿esa aceleración qué va a hacer? ¿Que mi velocidad aumente o que disminuya? ¿Mente? Cuando van en la misma dirección aumenta, cuando van en direcciones contrarias disminuye. Ah, disminuye. Disminuye, claro. Entonces, como disminuye, va a llegar un punto en que su velocidad va a ser 0, ¿no? Sí. Va a ser un punto en que Que su va a velocidad parar. es 0. Claro. Y luego, como la aceleración lo va a empujar hacia la derecha de nuevo, ¿qué va a hacer? ¿Va a cambiar su dirección o va a seguir moviéndose hacia la izquierda? Va a cambiar. Va a cambiar su dirección. Ahí está. Y luego de cambiar su dirección, va a empezar a aumentar su velocidad. Aumentar. Ajá. la ¿Qué hace? velocidad. Disminuye velocidad hasta que frena, cambia de dirección y vuelve a acelerar. Ahí podemos ver, gracias señorita Kesniak, las 3 funciones de la aceleración. Ah, ya. ¿Por qué no consideramos F de I, profesor? Gracias señorita Domínguez por su pregunta. Porque si se dan cuenta, este F de I es menor que los 200 newtons provocados por el peso. ¿Sí o no, señorita Domínguez? Sí, entonces se va, por decirlo. Claro, se eliminaría, pero me quedaría todavía fuerzas. Esta fuerza es la fuerza normal, la que compensa todas las fuerzas. Verticalmente hablando, solamente viendo hacia arriba y hacia abajo, esas 3 fuerzas tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que sumarse el mismo valor. ¿Sí? Y cuando será tenemos... la fuerza normal. Ajá, cuando tenemos la suma de todas las fuerzas, ¿cuánto tiene que ser? Pero 0. Entonces, Igual a 0. igual a 0. Entonces está en equilibrio. Ujú. Entonces tenemos un cuerpo en equilibrio, profesor. Ya con eso no me hago muchas bolas. Como el cuerpo está en equilibrio, pues la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0 y el cuerpo no se mueve. Sin embargo, si este F de I hubiera sido mucho más fuerte, el bloque no se hubiera quedado en el piso, hubiera empezado a despegar, ¿no? Señorita Domínguez. Si fuera 250 menos 200, ¿cuánto nos queda? 250 menos 200. Ujú. Nos quedaría 50, ¿no? 50 newtons hacia arriba. Ahí el suelo no tiene nada que ver porque perdería el contacto con el suelo. Entonces el bloque despegaría. Por eso le digo, siempre es bueno analizar un poco cómo funcionan estos problemas. No es solamente resolver por resolver. ¿Qué pasa con el FDI? Como no es lo suficientemente grande, no afecta el movimiento, así que lo descartamos. Ahorita. Con el siguiente tema van a ver que es importante. Pero ahorita, en el tema en el que estamos, no es muy relevante. Muy bien.
Hasta aquí, señoritas. ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado muy en claro? ¿No? ¿Nada? Bien. Pasamos a la siguiente parte. Ahora, ¿qué pasa si ustedes están en el supermercado manejando su carrito y chocan con otro carrito? ¿Les es más fácil o más difícil mover el carro? Más difícil. Más difícil. Más difícil. Más difícil. ¿Por qué se les hace más difícil, señoritas? Por, ¿Fuerza? por la fuerza que empleas y choca, pum. Con otro. Depende de qué carrito. Depende de qué carrito. Ya, ¿por qué depende de qué carrito, señorita? Porque hay carritos, por ejemplo, los que son de metal, esos que tienen líneas. Es que creo que se refiere a que Entonces, Tranquilas, tranquilas. Ya. ¿Al material? No sé. Al material, al de esto, pero todos nos estamos refiriendo a la misma cosa, señoritas. Depende del peso. Bueno, de la masa. Porque no sería lo mismo para nosotros mover un carrito chiquito. O sea, están moviendo con sus compras, han comprado 2 polos y una mantequilla. Cosas súper random. Y de repente chocan un carrito de una persona que, no sé, está llevando 6 paquetes de pañales, 12 kilos de carne, una sandía, un melón y una manzana. Les va a costar bastante mover todo eso, ¿no? sí, Sí, porque es bastantes cosas, profesor. Pero en cambio, si empujaras otro coche vacío, te sería más sencillo, ¿no? O sea, te molestaría, pero igual tú, bueno, no es mucho el peso. Aquí vemos algo. Cuando yo tengo 2 móviles, 2 cuerpos con diferentes masas, y los empujo con una sola fuerza, cambia mi aceleración. ¿Por qué, profesor? Porque ya no es solo una masita que estoy empujando 2 masitas. Pero Newton, así tan grande como es, ya lo conocen, él dijo, a mí no me interesa la cantidad de partículas, la cantidad de masas, la cantidad de personas, no me interesa eso. A mí me interesa solamente la masa. ¿Cuánta masa tiene este sistema? ¿Alguno de ustedes ha viajado en el metropolitano o en el tren? sí. Sí, profesor. No es una experiencia bonita, pero sí lo he hecho. Más cuando está lleno no es una experiencia bonita. Pero digamos, ¿no? Cuando están todos en el metropolitano, así pegaditos, porque ya no hay espacio ni para que entre el aire, y el carro frena, ¿se empujan fuertes atrás o ya el empuje es despacito nomás? Le empuja despacito, ya ni se siente. Y ya ni se siente, profesor, porque somos un montón de gente. No, una vez ¿cómo se que entrenó? tenía que agarrarme, o sea, la gente me sostenía porque estaba ahí parada sin sostenerme a nada y estaba tan apretada que no tenía que sostenerme de nada. Eso es porque el freno ha sido muy agresivo. Pero aquí cambia la situación, ¿por qué? Porque ya todo el sistema, todos ustedes, todas las personas dentro del carro, dentro del metropolitano, dentro del tren, son solo una masa. Acá no me importa cuánto pese cada uno, no. Acá me importa que todos juntos pesan un solo peso. Newton consideró esto y dijo, bien, genial, entonces, para mí, yo puedo utilizar la segunda ley de Newton, o sea, yo puedo utilizar mi segunda ley, para poder determinar qué aceleración va a tener el sistema en función a las masas que yo empujo. Si yo empujo una masa muy grande y una masa muy chiquita, puedo considerar todo este como su suma de masa, M mayúscula más M minúscula, y decir, mi aceleración debe ser igual a mi fuerza sobre mi suma de masas. Listo. Ya lo determiné. Profesor, ¿y para qué a mí me sirve saber esto? Porque es lo mismo. O sea, no estoy considerando una masa, solo 2, pero solo estoy considerando que somos sus masas. ¿Qué interesante tiene esto? Muy bien. En el metropolitano, cuando la persona frena con una aceleración determinada, ¿no, señoritas? O sea, si frena de golpe, nos vamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque tenemos mucha fuerza. Hay demasiada fuerza que nos empuja hacia adelante porque hay demasiada fuerza. Pero cuando hay mucha gente, esta fuerza es menor. Porque si bien ambos sucesos han tenido la misma aceleración, ellos no han tenido la misma masa. Porque ha habido varias personas o menos personas. La fuerza depende de tu masa. ¿Y para qué me sirve entender esto, profesor?
Porque supongamos que de estas dos masitas, tú quieres hallar el diagrama de cuerpo libre de solamente una de ellas. O de la masa azul. Profesor, pero en ese caso, cuando yo estudio pues mis fuerzas separadas y todo muy bonito con mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué aceleración tomo? Toma la misma aceleración para todos. ¿Qué? Tranquilos. Como todo esto es un solo sistema, yo lo puedo tomar como que es un carro muy grande. Como es un carro que lleva carros adentro. ¿Ya? Un carro que lleva carros adentro. Entonces, la aceleración total de este carro grande va a ser igual a la aceleración de todos los cuerpos. Si su aceleración es de 25 metros por segundo al cuadrado, cada uno de los carros dentro de este búnker de carros va a 25 metros por segundo al cuadrado. Si el metropolitano frena a 12 metros por segundo al cuadrado, todas las personas dentro del metropolitano frenan a 12 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Hasta aquí, ¿se entendió esta parte? Porque esta parte es importante. Esta parte es realmente muy importante. ¿Se entendió? Una vez va, por si acaso. Por si acaso, pero una vez más. Ya, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Cuando nosotros tenemos un sistema de cuerpos, un sistema de partículas, un sistema de bloquecitos, o simplemente un grupo de gente dentro del metropolitano, para utilizar la segunda ley de Newton, que es esta que está aquí, a ver si la podemos resaltar, que es esta que está aquí, no me interesa la masa individual de cada sistema, sino la masa total. Este MT mayúscula es la masa total. Entonces, ¿qué hago, profesor? Pues simplemente cambio. Este M, mi masa total, es la masa chiquita más la masa grande. Muy bien. Y yo, operando, voy a obtener mi aceleración. Punto 1. Ya obtuve la aceleración del sistema. Ahora, supongamos que yo quiero analizar cuánto es la fuerza que va a haber entre dos bloques. O sea, con dos bloques juntitos, con cuánto se van a estar apretando. Muy bien. Como yo ya tengo la aceleración, que es esta que está aquí, yo puedo hallar las fuerzas que actúan sobre un bloque o las fuerzas que actúan sobre otro bloque. Ya no es solamente la fuerza de uno, es la fuerza, no es la fuerza de todos, es la fuerza sobre cada uno de los bloques. Señorita Horna. Geraldine. Okay. Señorita Nicole Condori. Sí, profe. Señorita Condori, esta masita chiquita, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, no nos distraigamos, mira aquí. Entre estas dos, ¿hay o no hay rozamiento? Mejor dicho, entre estas dos, ¿hay o no hay contacto? Sí, contacto. Y si hay contacto, ¿qué tipo de fuerza tenemos? Recuerda, la fuerza de tensión es la fuerza de las cuerdas, la fuerza elástica, la fuerza de los resortes, y la fuerza normal, la fuerza del... Profe, no le escuché muy Allá. bien. La fuerza normal es la fuerza del contacto. Es la fuerza cuando dos bloques o cualquier objeto está en contacto con otro. Aquí, por eso le recalcaba aquí, en esta parte que está acá. ¿Hay o no hay contacto? Sí. Como hay contacto, entonces... Ahí está la señorita Iglesias, quería salir. Como hay contacto, entonces, ¿hay o no hay fuerza normal? Sí. Muy bien, hay fuerza normal, profesor, porque hay un contacto entre cuerpos. Si no hay contacto, no hay fuerza normal, pero si hay que considerarla. La señorita Mariana Barrón. ¿Sí, profesor? Señorita Mariana, ¿y si hay contacto entre estas dos fuerzas, para la caja amarilla, nada más para la caja amarilla, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia adentro, hacia ella, hacia la caja amarilla o hacia afuera? Hacia afuera. No, hacia adentro, hacia ella. Recuerde, es la fuerza en contacto. Es como si la superficie estuviera así y tú quieres hallar la fuerza que hay sobre esa superficie. Entonces, yo estoy aquí, pongo mi cachete, la fuerza que me empuja. Esa es la fuerza normal. Entonces, nosotros podemos hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque chiquito y me da fuerza a la derecha, normal hacia la izquierda.
Gracias, señorita Barroco. Pero una duda aquí, señoritas, para todas. Mi suma de fuerzas, si hay una aceleración, ¿va a ser 0 o no va a ser 0? Ya. Miren aquí. Cuando hay aceleración, mi suma de fuerzas no puede ser 0. ¿Sí? Para todas. Cuando hay aceleración, mi suma de fuerzas es 0. Si no hay, la suma de fuerzas es 0. Pregunto, aquí, ¿este bloque tiene o no tiene aceleración? Sí. Sí tiene aceleración, profesor. Entonces, si tiene aceleración, señoritas, ¿su suma de fuerzas va a ser 0 o va a ser diferente de 0? Diferente de Cero. Va a ser diferente de 0, profesor. Muy bien. Y si mis fuerzas son diferentes de 0, por eso quiero que estén aquí todas atentas. Si mis fuerzas son diferentes de 0, pues tengo que aplicar sí o sí la segunda ley de... Newton. La segunda ley de Newton, profesor. Que me dice que las fuerzas deben ser igual a la masa por la aceleración. ¿Pero qué fuerzas? La suma de fuerzas. Profesor, pero esta fuerza está yendo hacia la derecha y esa fuerza está yendo hacia la izquierda. ¿Cómo hago? Restamos. Fuerza F, que va a la derecha, menos fuerza N, que va a la izquierda, debe ser igual a la masa del bloque, que es M minúscula, por la aceleración. De esta forma, como tú tienes la fuerza y la aceleración, usualmente puedes hallar la normal. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es si lo vemos del otro lado. Si lo vemos del otro lado, con el bloque grande, va a suceder lo mismo, solamente que en este bloque grande no está la fuerza F, solo está la fuerza normal. Por ende, este bloque, su fuerza normal, no hay nada que lo compense. Fuerza es igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. ¿Qué fuerza? Mi fuerza normal. ¿Qué masa? Aquí está mal, aquí debería ser M mayúscula. Por la aceleración. Mi masa, ¿pero qué masa? La masa mayor, está en masa M. ¿Y qué aceleración? Pues la aceleración del sistema. Profesor, esto no se entiende muy bien, no se preocupen. Para eso está el ejercicio. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio? Se tiene un sistema de bloques, como este que está aquí, en el cual nos pide determinar el módulo... Allá. Señoritas, por favor, si pudieran, cuando las llame, enciendan sus cámaras o ahorita enciendan sus cámaras para poder ir trabajando esta última parte. Sí, por favor, gracias. Voy a agrandar esto aquí para ver. Sí, por favor. Ahora la primera. Sí, por favor, vayan encendiéndolas, por favor. Las que no puedan, porque no sé, tal vez su cámara web no funciona o su celular no se los permita, les pido por favor que me escriban o que me lo comenten para poder tenerlas en cuenta. Pero las que puedan, por favor, para poder ir evaluándolas. Ya, señorita Tello, está bien, no se preocupe. Pero igual esté atento. O con el micrófono siempre para poder responder a las preguntas. El resto, por favor, sus cámaras encendidas para poder ir trabajando. Gracias. Bien. Entonces, ya está bien, señorita Dalton, no se preocupe. Yo le entiendo. Pero por favor, el resto sí, con sus cámaras. Gracias. Bien, entonces. Disculpen mi garganta un ratito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, para poder determinar el movimiento de estas dos partículas, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos visto. Hacemos un diagrama de cuerpo libre para cada una. Pero primero, antes de siquiera tomar una decisión, vamos a hacer que cada sistema forme una sola masa. ¿Y cómo hacemos esto, profesor? Pues por la segunda ley de Newton. Nos dice que cada masa, la masa mayor vale 40 kilogramos, ¿no? Entonces, como nosotros esto decimos vale 40 kilogramos, y la masa menor vale 4 veces, o sea, 4 veces la masa menor vale 40 kilogramos, ¿cuánto sería para nosotros la masa menor, señoritas? Miren, la masa mayor vale 40 kilogramos, y la masa menor es 4M. Ese 4 que está dividiendo pasa ese 4 que está multiplicando pasa a dividir.
10. Dividir. Entonces sería Entonces, 10. mi masa menor sería 10 kilogramos. 10 kilogramos. Muy bien. ¿Y mi masa total cuánto sería? Que es masa mayor más masa menor. 50 kilogramos. 50 kilogramos. 50 kilogramos. Muy bien. Esto es sencillo. Una vez que ya tienen sus masas, lo único que tienen que hacer es fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza, ¿qué fuerza, profesor? La fuerza con la que empujo el bloque, que es 100 newtons. Mi masa, 50 kilogramos. 50 kilogramos. Y mi aceleración, en este caso yo lo hice de otra forma. Tomé la masa como 4m, 4m más m, 5m, y solo reemplacé m como 10. También se puede, no se preocupen. Muy bien, entonces, este 50 que está multiplicando pasa a dividir y me da que mi aceleración es de 2 metros segundos al cuadrado. Muy bien, hasta ahorita, señoritas, ¿dudas, preguntas, algo que no se está quedando muy en claro? No, sí, la parte de por qué al pasar a dividir 50 kilogramos entre newton sale 2 metros por Ya. segundo. Esto siempre hay que recordarlo, señoritas, que todas las masas, cualquiera que ustedes tengan, o bueno, todas las fuerzas Newton, siempre es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Es decir, a ver, voy a ver si te lo pongo por acá. El Newton siempre va a ser igual a kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo paso a dividir kilogramos, pues este kilogramo se elimina y me quedaría metros segundos al cuadrado. Siempre recuerden eso. Para nosotros, newtons siempre son metros sobre segundos al cuadrado. De esta forma, siempre que nosotros trabajemos a la hora de hacer la división, nos va a quedar metros segundos al cuadrado. Además que siempre recuerden que la aceleración la expresamos en metros sobre segundos al cuadrado. No te puede salir otra cosa. Si te sale otra cosa, insistes algo mal, algo te has equivocado. Pero siempre tienes que entender que esto debe quedar de la siguiente forma. Aceleración igual a 2 metros segundos al cuadrado. Muy bien. Con esto, con la aceleración, decimos, pero yo puedo hallar la aceleración yo puedo hacer el diagrama de cuerpo libre de un solo bloque. No necesito hacer el diagrama de cuerpo libre de todos los bloques, solamente de uno. Yo estoy tomando el bloque azul porque es un poquito más complicado, pero aprendemos más. Pero si ustedes desean, podrían hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque M, del más chiquito. Porque este va a ser más sencillo. Solamente hay que recordar qué fuerzas actúan en cada uno. Bien, haciendo el diagrama de cuerpo libre del mayor, del de M mayúscula, decimos, tenemos una fuerza hacia la derecha, que es mi fuerza F, y una fuerza hacia la izquierda, que es mi fuerza normal. ¿Cómo lo hacemos? Pues, profesor, es bastante sencillo. Recuerdan, ¿qué hace la fuerza normal? Es la fuerza con la que empujan algo. Si ustedes empujan su carita, las empuja hacia afuera. El bloque se están chocando, están en contacto. Pero este bloque M lo que está haciendo es empujarlo. Entonces, la fuerza normal va a querer que no le empuje. Así que va a ser hacia la izquierda. En este caso, mi fuerza F va a ser hacia la derecha, mi fuerza normal va a ser hacia la izquierda, pero este bloque, ¿tiene o no tiene aceleración? Tiene. No se preocupe, Sí tiene. Perfecto, tiene aceleración. Entonces, como tiene aceleración, sus fuerzas no pueden ser cero. Si no tuviera aceleración, sí puedes decir, sus fuerzas son cero. Pero como tiene aceleración, sus fuerzas no son cero. Entonces, fuerza F menos normal me debe dar igual a mi masa. ¿Pero qué masa? No la masa chiquita, no la masa total. En este caso, solo estamos haciendo de la masa mayor. Entonces de la masa mayor. Masa mayor por la aceleración. ¿Y qué aceleración? Pues la aceleración que he determinado acá, 2 metros por segundo. 100 newtons, que es mi fuerza F, menos mi fuerza normal, es igual a 40, que es mi masa mayor, por mi aceleración. Lo único que hago es multiplicar, este que está sumando pasa a restar, este que está restando pasa a sumar, y me queda que mi normal son 20 newtons. Hacia la izquierda, porque ya lo hemos determinado, pero tiene que ser 20 newtons. Bien, aquí quiero que estén atentos. Tal cual, exactamente igual, hay un problema en la tarea. ¿Qué tengo que hacer yo, profesor, para que a la hora de resolver el problema no me pierda? Lo primero que tienen que hacer es determinar la aceleración utilizando la segunda ley de Newton, pero considerando la suma de masas. Básico, lo primero que tenemos que recordar, suma de masas. Muy bien, luego de esto determinamos nuestra aceleración, siempre en metros sobre segundos al cuadrado.
Si no les sale en metros sobre segundos al cuadrado, algo se han equivocado y hay que volver a revisar. Pero lo ideal, y lo que casi siempre va a pasar, es que le queden metros segundos al cuadrado. ¿Por qué? Porque en newtons entre kilogramos es metros segundos al cuadrado. Si a mí la masa me lo hubieran dado en gramos, no puedo hacer esto. Toda la masa tiene que estar expresada en kilogramos, ¿sí? A partir de ahora, y voy a ver si es que les hago una tablita o algo para que lo tengan siempre a la mano, todo tiene que estar en el sistema internacional. Eso significa masa en kilogramos, tiempo en segundos, fuerzas en newton. Siempre. Segundo. Lo segundo que vamos a hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre de cualquiera de los dos bloques. Profesor, ¿puedo hacerlo del bloque azul? Genial, como lo hice yo. Profesor, ¿lo puedo hacer del bloque amarillo? Genial, como en el ejemplo que está aquí arriba. ¿Ven? ¿Cuál les parecería más sencillo? ¿Este que tengo que utilizar las restas de fuerzas o este que está solamente la normal solita? La normal, entonces puedo utilizar. Profesor, ¿puedo utilizar el bloque chiquito? Puedes utilizar el bloque chiquito para hallar la normal. No necesitas hacer tanto cambio. No necesitas hacer todo lo que yo he hecho, sino solamente masa por aceleración es igual a fuerza normal. Es un tip, es un truco, les puede ayudar. Pero ¿de dónde viene esto? Del que las normales son iguales para los dos cuerpos. Profesor, ¿dónde vemos esto? Usualmente en las pruebas de coches, porque a veces pasa que los autos antes de venderse los tienen que testear para que si en un choque no se destruyan, ¿no? Muy bien, entonces en esta prueba con los choques tienen que saber cuánta fuerza normal entre dos bloques que están chocando van a determinar y que si puede que choque con el carro de adelante, puede que siga. Para estas pruebas, aunque no los parezcan, aunque les parezca muy básico esto, se utilizan estas fórmulas. Agregando algo más que vamos a ver en la clase siguiente, pero se utiliza esta lógica. Por eso es importante. Este de aquí es uno de los efectos más importantes y Newton lo utilizó para describir millones de cosas más adelante. Pero por ahora nos basta con entender este problemita que está acá. Muy bien. Por último, y esto quiero que lo tengan en claro, este es el problema que combina prácticamente las dos últimas clases. Así que si tienen dudas, preguntas de la última clase todavía, este les va a ayudar. Muy bien. Nos dicen, en la figura se muestra un bloque de 10 kilogramos que resbala por una pista semicilíndrica. Eso significa, profesor, que usted tiene, pues, un skateboard. La clásica pista de skateboard. No sé si la habrán visto. La clásica pista de skateboard que es una media circunferencia y alguien está que hace sus piruetas aquí abajo, ¿no? Eso es sencillo. Bien, profe. ¿Por qué nos está poniendo este ejemplo, profesor? Porque cuando esta persona hace cualquier pirueta en esta media luna, que se le dice, esta media luna, lo que sucede es que va a tener una aceleración centrípeta. Eso lo vimos en la clase pasada, pero es bueno recordarlo, ¿no? Vamos a tener nosotros una aceleración centrípeta hacia adentro. ¿Por qué? Porque el bloque se puede impulsar. Si es muy fuerte, pues va a terminar despegando. Yo sé que a veces no sucede, o que la mayor parte de veces no sucede porque no va muy rápido. Pero puede pasar si va muy rápido. Por eso es importante. Muy bien. Esta aceleración centrípeta, deben recordar que como es una aceleración, tiene como resultado, disculpen ¿no? Tiene como resultado una fuerza. Recuerden, toda aceleración tiene una fuerza y toda fuerza tiene una aceleración. Es lo mismo. Aquí tenemos una fuerza que es mi fuerza centrípeta. Muy bien. Profesor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el diagrama cuerpo libre de este cuerpo. Pero, ¿cuál es mi diagrama de cuerpo libre? Tengo mi esferita, mi fuerza centrípeta, mi velocidad tangencial y del centro hacia abajo mi gravedad, fuerza gravitatoria. Claro, tenemos fuerza gravitatoria que va hacia abajo. Señorita... Okay. Sí, no puedo ver. Aquí me falta preguntar. Ya, señorita Diana Malma. Diana Malma, a la 1. A las 2. Listo, señorita Malma. Señorita Malma, ¿este cuerpo está o no en contacto con una superficie? Bueno, en una pista de skateboard siempre está en contacto, ¿no? Si está en contacto, ¿tiene o no una fuerza?
Sí tiene que fuerza, la fuerza normal. Esta fuerza, por eso les digo que es muy importante recordar, cuando hay algo en superficie, fuerza normal. Si no hay nada en superficie, normal, no hay temas. Pero cuando hay algo en superficie de por medio, siempre la fuerza normal. Es básico, siempre hay que tener esto. Muy bien, entonces, tengo ya prácticamente mi diagrama de cuerpo libre, que es el que podemos ver aquí a la derecha. Muy bien. Señorita, si tengo que tomar mis ejes, ¿vertical, horizontal o lo giro? Giro. Claro. Porque va a haber más fuerzas dentro del eje. Exacto. Profesor, yo lo giro porque va a haber más fuerza sobre mi eje. Si yo lo pongo en vertical horizontal, pues solamente va a haber la gravedad. Y voy a tener 3 fuerzas fuera del eje. Al girarlo, solamente mi gravedad está fuera de los ejes. Con esta fuerza que está fuera de los ejes, ¿qué tenemos que hacer, señoritas? Ponerlo en los ejes. Hay que descomponerlo, o sea, hay que ponerlo sobre los ejes. ¿Y cómo lo ponemos sobre los ejes? Si él está yendo, bueno, si giramos un poquito la cabeza, él está yendo hacia abajo y hacia la izquierda. O hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia abajo y a la derecha. Pregunta. No, hacia abajo y a la izquierda. Pregunta, si está yendo hacia abajo y hacia la izquierda, cuando lo descomponga, ¿hacia dónde van a ir mis fuerzas? Hacia abajo. Hacia abajo de la izquierda. Hacia abajo y hacia la izquierda, profesor. Muy bien, entonces pongo una fuerza horizontal, que es F de X, que va a ser hacia la izquierda, y una fuerza F de Y, que va a ser hacia abajo. Ya tenemos, señoritas, nuestra descomposición. ¿Cómo lo hacemos? Pues recordemos, fuerza de gravedad es, ahora vamos a ver, lo voy a escribir por acá para que lo tengamos de una buena vez. Fuerza de gravedad es igual a masa por gravedad. Ahí está. Masa por gravedad. Entonces, yo aquí, ¿cuánto vale mi masa? Señoritas. 10 kilogramos. 10 kilogramos. 10 kilogramos. ¿Cuánto vale mi aceleración? Si yo no les digo cuánto vale la aceleración, ¿cuánto debe valer? 10 metros de gravedad. 10 metros. Sí, la gravedad. Si yo no les digo que vale 9.8, ¿cuánto vale? 10. 10. Universal, profe. Si usted no me dice que vale 9.8, vale 10. Listo. Vale 10. 10 por 10, esto vale 100 newtons. Bien, yo ya tengo mi fuerza de gravedad. A ver, lo voy a poner aquí. Listo. Ya tengo mi fuerza de gravedad, profesor. Lo único que tengo que hacer es reemplazar con mi ángulo, que es 53. Este ángulo que está aquí se traslada acá. Muy bien. Coseno de 53, 3 quintos. Seno, 4 quintos. Reemplazo. ¿Por qué me están saliendo valores negativos y no positivos, señoritas? Porque el eje le indica. Por la dirección. El eje negativo. Muy bien. Por la dirección, profesor. Más que nada, yo tengo aquí un tema con mi dirección. Como es con mi dirección, lo que vamos a hacer es... Ah, ya. Como está yendo hacia la izquierda, ¿más sí o menos sí? Menos sí. Menos sí. Menos sí. Si está yendo hacia abajo, ¿J o menos J? Menos J. Menos J. Por eso es que nos salen negativos, profesor. Muy bien. Ahora, con esto, ya los hemos descompuesto. Lo que nos falta hallar, disculpen que esto no se nota nada, lo que nos falta hallar, definitivamente, es mi valor de la aceleración centrípeta, profesor. Porque yo necesito la fuerza centrípeta. Es la única que no conozco. La normal la puedo hallar, la fuerza normal, la fuerza de gravedad N, bueno, X, vamos a ponerle X, no para que se diga, y la fuerza de gravedad Y, ya las tengo. La que me falta es mi fuerza centrípeta. ¿Y cómo hallo mi fuerza centrípeta, profesor? Sencillo. Recordemos. La aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Ya saben, siempre hay una relación entre las velocidades y el radio para poder hallar mi aceleración. Profesor, ¿y de dónde saco estos valores? Pues acá nos los dicen. Su rapidez es de 2 metros por segundo. Velocidad tangencial, 2 metros por segundo. Mi radio, 1 metro. Ah, ya. Entonces vengo aquí y digo, ah, ya. Mi velocidad tangencial vale 2 al cuadrado sobre 1. 2 metros segundos al cuadrado son 4 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Sobre 1 metro me sale 4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué hago, profesor? Fácil. Como ya tengo una aceleración, la aceleración nos da como resultado una... Vamos. Toda aceleración me da una fuerza. Y toda fuerza me da una aceleración. Profesor, siempre es lo mismo. Una fuerza me da una aceleración y una aceleración me da una fuerza. Y como yo estoy trabajando con la aceleración centrípeta, que es 4 metros segundos al cuadrado, yo puedo determinar la fuerza.
¿Qué es lo único que tengo que hacer, profesor? Multiplicarlo por mi masa. ¿Y cómo lo multiplico con mi masa? Fácil. 10 kilogramos por 4 metros segundos al cuadrado. 10 por 4, señoritas. 40. 40. Más kilogramos metros segundos al cuadrado, ¿qué me tiene que dar? Newtons. Newtons. ¿Hacia dónde va? Hacia la derecha. Y Hacia la derecha, hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? Entonces, como yo lo tengo hacia la derecha, le pongo I. Ahora, señoritas, como dice que está en equilibrio, la esferita no está volando, ¿no? Está literalmente hablando, el patinador está sobre la pista de patinaje. No está yendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, como no está yendo ni hacia arriba ni hacia abajo, mis fuerzas están en equilibrio. Equilibrio, profesor. Y cuando está en equilibrio, la suma de fuerzas, ¿cuánto vale? 0. 0. Como está en equilibrio, la suma de fuerzas vale 0, profesor. Perfecto. Entonces, ¿pero qué fuerzas son mis fuerzas verticales? Mi fuerza centrípeta, que ya la hallamos, mi normal, que no la sé, y mi fuerza X, que vale, según lo que hemos calculado, menos 60 newtons I. ¿Y cuánto vale mi fuerza normal, señorita? Mi fuerza de gravedad, mi fuerza centrípeta, señoritas, disculpen. 40 newtons. 40 newtons I, menos 60 newtons I, más N. Todo tiene que me dar 0. Opero y me sale que mi fuerza normal es 20 newtons I. Sí. Ya está. Prácticamente esa es la tarea. Bueno, no, en la realidad de la tarea está mucho más sencillo. Pero el tema es que se den cuenta de esto. Todas las fuerzas llevan una aceleración y toda aceleración conlleva una fuerza. Si yo tengo una aceleración centrípeta, que lo vimos en MCU, va a tener intrínsecamente una fuerza que va a ser la fuerza centrípeta. Si yo te pido hallar la fuerza centrípeta, ¿qué hago? Hago mi aceleración centrípeta, lo multiplico por su masa y me da mi fuerza. Nada más. No necesitan hacer absolutamente nada más. Muy bien. Con esto terminamos, señoritas. Esto es prácticamente lo más básico que uno tiene que saber, pues, de todo lo que es dinámica. Pero antes de terminar, vamos con la metacognición del día, que es ya para terminar. ¿Qué hemos aprendido, señoritas? ¿Qué les ha parecido? O sea, ¿qué han aprendido el día de hoy? Aparte de que la fórmula de Newton sirve para todo. Hemos aprendido que el diagrama de cuerpo libre es indispensable a la hora de analizar fuerzas. Es prácticamente nuestra mejor opción, sea cual sea el tipo de ciencia que utilicen. Cuando ya hay física de por medio, hay un diagrama de cuerpo libre que no tiene que seguir. Es la base. Hemos entendido que la ecuación de Newton, las 3 ecuaciones en realidad, son ecuaciones muy poderosas y prácticamente describen el movimiento de todas las partículas. ¿Cómo lo hemos aprendido? Desde nuestro curso de MRU. Prácticamente hemos agarrado desde el primer tema para empezar a ir poco a poco, bajo lógica y bajo un montón de ejemplos, entender cómo se obtiene la fuerza. Ya con esto, solo nos falta un tema más para haber cumplido todo lo que es dinámica, que es un tema bastante complejo, pero con esos temas debe bastar y sobrar para que ustedes puedan desarrollar casi cualquier problema. Solamente que igual hay que practicar bastante, ¿no? ¿Para qué sirve lo aprendido? Ahora sí, siendo muy sinceros, con estas 3 leyes pueden describir cualquier movimiento. Desde el inicio hasta el final, todos los tipos de movimiento con estas 3 leyes basta y sobra. Te basta para entender desde el movimiento de las plantas, el movimiento del agua, el movimiento de los gases, el movimiento de los carros, el movimiento de hasta de una bicicleta. Todos en base de esto. Bien. Ahorita, dudas, preguntas, algo que les haya parecido difícil o algún punto que les gustaría que repasemos o algo que les gustaría que vuelva a trabajar. O alguna sugerencia tal vez para mejorar nuestra clase. Yo tengo una pregunta. Dígame, señorita Miguel. Ya, en el ejercicio de la patineta, Dígame. ¿cómo qué enunciado nos tendrían que decir para considerar la velocidad tangencial o angular? O sea, ¿para considerar que hay aceleración centrípeta? No, la velocidad hay tangencial, o sea. Siempre que es con qué rapidez está yendo en una figura circular. O sea, esta es una pista de patinaje, así que es una figura circular. La velocidad a la que vaya va a ir, pues, tangencialmente. Tu velocidad va a ir cambiando. Siempre que hay un movimiento sobre una rampa, sobre algo circular, una canica dentro de un bol,
el ser humano, el trayecto de la Tierra a la Luna, todos ese tipo de movimientos son movimientos estructurales. Y cualquier cosa que te hablen que va con tal rapidez, siempre es tu velocidad tangencial. Siempre. O sea, todo depende mucho por eso del esquema. Tú dibujas tu esquema y dices, ¿y dónde tiene que ir mi velocidad? Ah, ya. La única que te queda. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada más? ¿Todo bien con la clase? ¿Todo bien, señoritas? Una más. Dígame, Domínguez. Ya, en la última ¿Ya? no consideramos FY tampoco. Es porque no la necesitamos tampoco, ¿no? Es porque no la necesitamos. Como nos piden solamente la normal, genial, pues, ¿no? Pero aquí tú puedes hallar la aceleración del eje Y. También, es cierto. Porque yo no lo estoy considerando porque para mi problema no es útil. Pero si mi problema me dijera a mí, haya la tangencial que hay, pueden hallar. ¿Utilizando cuál? La fuerza en vertical, que es la última que queda. Muy bien. ¿Otra más, señorita Domínguez? Por favor, yo tengo una consulta. Apellido. Vargas. Pero es sobre las entregas de las tareas. De ahora en adelante todas las tareas de física va a ser con explicación y fórmula. Todo con explicación y fórmula y esquema. Por eso dejo pocas preguntas, para que no tengan que resolver tanto y más se dediquen a explicar. Esto les va a ayudar para que puedan trabajar más. Créanme, les va a ayudar más que estar haciendo 50 problemas. Bien, señoritas, ya me pasé muchísimo del tiempo. Nos vemos. Cuídense, gracias. Almuercen, tomen cositas calientes. Chao, profe, cuídese, gracias. Chao. Profe. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta Chao. el jueves, miércoles. Hagan sus tareas, por favor, que los voy a estar revisando. Listo. Gracias.